Hola chicos y chicas y estimados colegas, ¿cómo están? Hoy vamos a presentar la experiencia de aprendizaje número 3 denominado Elaboramos gráficos estadísticos sobre la participación democrática en las elecciones 2021. Este vídeo está dedicado para todos los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la semana 12 al 16 de abril del presente año. Así que chicos y chicas, comencemos. Muy bien. ¿Cuál es nuestro propósito para esta semana, queridos estudiantes? Tenemos en la competencia Resuelve problema de gestión de datos como propósito que ustedes tienen que recopilar datos sobre la forma de participación en las elecciones democráticas 2021 a través de una encuesta. Otro propósito que también queremos lograr es elaborar la gráfica de barras y circular a partir de la encuesta sobre la participación en las elecciones democráticas. Asimismo, dentro de la competencia Resuelve problemas de cantidad, ustedes tienen que expresar los datos de la encuesta en grados hexadesimales para la gráfica circular. Como evidencia del trabajo tienen que enviar a ustedes una tabla de frecuencias para la encuesta que hemos realizado. Asimismo, realizar el gráfico de barras y circular en sus evidencias como evidencia del trabajo. Finalmente tienen que saber expresar los datos que están en la tabla de frecuencias en grados hexadesimales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es nuestra evidencia que ustedes tienen que enviar. ¿Cómo vamos a evaluar, chicos? Vamos a evaluar según la evaluación formativa AD para todos los estudiantes que van a enviar oportunamente sus evidencias, ¿no? Según el propósito de la sesión. Asimismo, A para todos los estudiantes que han logrado, ¿no? B para los estudiantes que están en proceso y C para aquellos estudiantes que están en inicio o también a todos los estudiantes que no van a enviar oportunamente su trabajo. Así que chicos, con esas recomendaciones vamos a desarrollar esta sesión de esta semana, ¿ok? Muy bien, ahora sí vamos a presentar nuestra situación significativa de esta semana. Pero antes, chicos y chicas, la sesión anterior nosotros hemos analizado la encuesta de Datum sobre la intención de voto presidencial. Además hemos construido la tabla de frecuencias y elaborado gráfica de barras a partir de esta situación. En esta semana vamos a aprender a recoger y analizar información sobre la participación de nuestros parientes adultos en las elecciones democráticas 2021. Para ello les propongo empezar haciendo una pequeña encuesta, luego organizaremos los datos en una tabla, graficaremos y finalmente interpretaremos para llegar a una conclusión. Bueno, para comprender mejor esta situación les propongo la siguiente situación. Veamos en la imagen, chicos. Allí vemos a Susanita, un estudiante como ustedes de segundo grado de educación secundaria. Ella está preocupada sobre cómo van a participar sus padres y parientes cercanos en las elecciones de este domingo 11 de abril. Para ello, Susanita ha decidido elaborar una pequeña encuesta con 3 preguntas y aplicar a sus parientes cercanos acerca de su participación en dichas elecciones. Ahora Susanita se pregunta, escuchen bien las preguntas: ¿cómo puedo elaborar la encuesta? ¿Cómo puedo aplicar la encuesta? ¿Qué tipo de preguntas puedo plantear en la encuesta? ¿Cómo organizo los datos de la encuesta? ¿Cómo presento los resultados de mi encuesta? ¿Cómo lo interpreto los resultados de mi encuesta? ¿Y a qué conclusión llegaré con esta encuesta? ¿De acuerdo? Se dan cuenta que son preguntas claves que se hace Susanita para que pueda lograr su propósito. Muy bien, ahora sí, chicos y chicas, vamos a ayudar a resolver juntos a Susanita este desafío que ella ha emprendido. ¿Correcto? Bien, antes de iniciar nuestro desarrollo de nuestra sesión de esta semana, primero nos vamos a informar sobre algunos puntos que ustedes deben conocer, algunos conceptos básicos para poder resolver y apoyar a la solución del problema que tiene Susanita. En este sentido nos preguntamos qué cosa es una encuesta. Una encuesta viene a ser una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de población mediante un cuestionario. Entonces, una encuesta es una técnica que sirve ¿para qué? Para obtener, recoger información de una muestra de la población a través de ¿qué? ¿Mediante qué? Mediante un cuestionario de preguntas, ¿correcto?
Muy bien. Recuerden que Susanita se preguntaba algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puedo elaborar la encuesta? Y decía, bueno, para elaborar la encuesta se debe tener en cuenta algunos aspectos como que, 1. Debemos plantear el objetivo de la encuesta. Es decir, nosotros debemos tener claro el objetivo de la encuesta sobre qué datos se desea recoger información y para qué recuperarlos. ¿Ok? En ese sentido, chicos, primero ustedes tienen que plantearse su objetivo, definirle para qué, con qué propósito van a hacer esa encuesta y para qué les va a servir la información que ustedes van a recabar, ¿no? Un objetivo claro. En este caso, en el ejemplo que estamos trabajando de Susanita, ¿no? La encuesta sobre la participación democrática de los parientes, adultos cercanos, su objetivo tendría que ser recoger información sobre la participación o no en las elecciones democráticas del 11 de abril. O sea, tenemos que saber cómo lo van a participar, ¿no?, los adultos en los procesos electorales de este año. ¿Ok? Entonces tiene un objetivo claro. Ahora, otra pregunta que Susana también se planteaba es ¿cómo puedo aplicar la encuesta? En efecto, como punto 2, ustedes tienen que saber establecer el método de medición o recojo de información. Es decir, que una vez que ustedes ya han elaborado su encuesta, su cuestionario de preguntas, ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar eso? Seguramente están pensando que nosotros tenemos que utilizar un instrumento de medición, ¿no?, para poder recoger la información. En este caso, ¿no?, un instrumento llamado cuestionario. Bueno, existen varias formas de recoger la información, ¿no? En realidad existen varios, pero lo más importante que nosotros tenemos que hacer es a través de la entrevista, a través de la técnica de la entrevista. Podemos hacer una entrevista con nuestro cuestionario cara en cara a la información que queremos recoger. Y esa entrevista se puede hacer no solo cara en cara, también se puede hacer a través del teléfono, porque estamos viviendo una etapa de pandemia, ¿no? O sea, también podemos recoger enviando un cuestionario por correo electrónico, por Facebook o WhatsApp, por cualquier redes sociales, ¿no? Entonces nosotros podemos recoger ese cuestionario, no solamente una entrevista presencial, sino una entrevista virtual, ¿de acuerdo? Entonces eso sería la forma de recoger la información de la encuesta que nosotros deseamos lograr. ¿Ok? Muy bien, continuamos explicando entonces. Aquí nos preguntamos qué tipo de preguntas puedo plantear en la encuesta, decía Susanita. Bueno, para eso ustedes, punto 3, tienen que diseñar el instrumento de medición, es decir, elaborar el cuestionario a utilizar. En este cuestionario nosotros tenemos que definir el tipo de preguntas. Puede ser preguntas cerradas o abiertas, que podemos incluir en nuestro cuestionario. Además, en el cuestionario se debe utilizar un lenguaje claro, sencillo y directo que puede ser comprendido por el encuestado, ¿cierto? Entonces, existen dos formas de preguntas, ¿no? Las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, ¿ok? ¿En qué diferencia entonces las preguntas abiertas y las preguntas cerradas? Veamos. Las preguntas abiertas deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo una total libertad en su respuesta. O sea, aquí nosotros tenemos que plantear preguntas abiertas, como por ejemplo, decir así: ¿en qué espacios democráticos puedes participar tu familia para fortalecer la democracia en nuestro país? Entonces dejamos un punto suspensivos para que el encuestado pueda tener una libertad de participación. O también podemos preguntar, como lo están haciendo, ¿no? ¿Cuál es, digamos, en este caso a un candidato para la presidencia? Yo le preguntaría, ¿no? O, ¿cuál es tu plan de trabajo? Entonces seguramente el candidato me va a responder pues una serie de respuestas, una serie de categorías. Entonces tiene una libertad para poder responder. Ese tipo de preguntas se llaman preguntas abiertas. Mientras que las preguntas cerradas son aquellas en las que el encuestado, ¿no?, para poder reflejar su opinión o situación personal, debe elegir entre dos o más opciones que nosotros limitamos. En este caso, si son de dos opciones, se le llama preguntas dicotómicas con dos opciones. Si son de varias opciones, podemos hacer opción múltiple.
Veamos un ejemplo que es preguntas dicotómicas. Podemos preguntar así: ¿usted va a participar en las elecciones democráticas este domingo 11 de abril? ¿Sí o no? Entonces, tenemos dos respuestas nada más para el entrevistado, para el encuestado, para que nos pueda responder. Como también podemos preguntar a un elector, ¿no?, en la boca de urna, ¿por cuál de los partidos usted le ha votado el día de hoy? Entonces, nosotros ya presentamos de antemano que los partidos son limitados, no son los partidos políticos que se han presentado. Entonces, en base a eso nos van a responder. Ellos no van a poder explayarse más allá. Entonces, ese tipo de preguntas son preguntas cerradas. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte donde vamos a ver cómo nosotros realmente vamos a elaborar esta encuesta, ¿ya? Este cuestionario, ¿no? Es por eso, después de revisar algunos conceptos básicos, plantearemos la pregunta del cuestionario y a continuación vamos a ayudar a elaborar entonces a Susanita su cuestionario. En este caso, primero tenemos que tener el título de nuestro cuestionario. Aquí les estoy presentando un ejemplo nada más. El título de nuestro cuestionario podría ser, ¿no?, es un ejemplo nada más: estudios sobre la participación democrática de nuestros parientes en las elecciones 2021. Eso sería el título. Después del título nosotros podemos hacer un preámbulo, ¿no? Un preámbulo donde nosotros podemos presentarnos nuestro propósito de nuestra encuesta, de nuestra entrevista, diciendo de esta manera, por ejemplo: estimado o estimada ciudadano, marque con una aspa la respuesta que crea conveniente para que cada una de las preguntas con total sinceridad. Sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión sobre la participación democrática en las elecciones 2021. ¿De acuerdo? Ustedes pueden cambiar esa presentación preliminar como otra presentación. Lo importante es que nosotros tenemos que poner en la cabecera de nuestro cuestionario datos para recoger de los entrevistados o de los encuestados. Luego vienen las preguntas. En este caso hemos elaborado 3 preguntas nada más en este cuestionario, ¿no? Y las 3 preguntas, como ustedes lo pueden ver, son preguntas cerradas, porque nosotros estamos ofreciendo como alternativas, en la cual el encuestado solamente tiene que marcar una nada más con una aspa, una de las alternativas. Por ejemplo, la primera pregunta sería: ¿de qué manera usted está participando en estas elecciones democráticas de este año? Podría ser como alternativas que puede responder el encuestado: apoyando a un candidato favorito en su campaña, acudiendo a las urnas este 11 de abril, comentando solo por las redes sociales, no estoy participando en nada, ¿cierto? Entonces el encuestado nos dirá pues cualquiera de esas opciones, ¿no? Y esas opciones se van a convertir en categorías más adelante. Luego, la otra pregunta sería: ¿por qué medio usted se va a dirigir al local de su votación este 11 de abril? O sea, el 11 de abril, pasado, ¿no es cierto? Entonces podría ser, algunos pueden contestar: voy caminando, voy por taxi, voy por mi propia movilidad, no iré a votar. Entonces también tienen 4 opciones y esas 4 opciones se van a convertir en categorías de estudio. Luego, la tercera pregunta podría ser: ¿usted ya definió su voto o aún le falta? Entonces podemos plantear con 3 alternativas: ya sé en qué votar, porque las personas ya definieron su voto, estoy confundido, votaré en blanco y viciado, ¿cierto? Como se dan cuenta, esto es un ejemplo nada más. Ustedes pueden plantear de repente otras preguntas con mucho mejor que estas, ¿no? Y solamente para nuestro estudio estamos presentando 3 preguntas de este cuestionario. Al final, no se olviden, chicos, agradecer a su encuestado diciendo muchas gracias por su participación. Entonces, en base a estas preguntas, chicos y chicas, en esta sesión vamos a plantear nuestras tablas en este caso, para poder comprender luego el gráfico estadístico y también su interpretación correspondiente. Ok, continuamos entonces. Bien, chicos, ahora sí vamos a resolver, ¿no?, esta encuesta. En todo caso, vamos a responder a la pregunta de Susanita: ¿cómo puede organizar los datos de la encuesta? Decía ella. Una vez que ha planteado su objetivo y ha elaborado las preguntas con preguntas cerradas, y también ya decidió a través de la encuesta, a través de la entrevista, va a recoger la información. Ahora, esta información que ha recogido tenemos que nosotros organizar, tabular la información y organizar previamente. Y para ello vamos a utilizar la tabla de distribución de frecuencias, ¿no es cierto? Entonces,
También tenemos que saber a cuántas personas hemos aplicado. En este caso, Susana ha aplicado para 20 personas, ha encuestado, que serían parte, en este caso se convertiría en la muestra, el número de datos, ¿no? El manejo de información requiere de una organización de los datos en las tablas de frecuencias, de tal manera que permite con mayor facilidad obtener y generar nueva información sobre el estudio que se está realizando. Muy bien, entonces aquí está la tabla de frecuencias de lo que estoy hablando. Entonces al inicio tenemos que poner tabla 1 y un título: encuesta sobre la participación democrática de los electores en 2018. Nuestro variable de estudio sería participación democrática en las elecciones 2021. Ahora, ¿cuáles son las categorías? Las categorías, ¿de dónde salen? De la pregunta del cuestionario. Por ejemplo, la primera pregunta era: ¿de qué manera usted está participando en estas elecciones democráticas de este año 2021, ¿cierto? Entonces, las categorías para esa pregunta hemos puesto pues apoyando a su candidato, acudiendo a las urnas, comentando por redes, no participa. 4 categorías. Entonces Susana ha recogido en base a esa pregunta y ha hecho un conteo preliminar. Por ejemplo, en la columna de conteo tenemos 6 barritas, para la segunda categoría 8 barritas, la tercera 4 barritas y la cuarta 2 barritas. Todas esas barritas vamos sumando y esto se va a convertir en la columna de frecuencia absoluta en números. En la primera, apoyando a su candidatura, sería 6, acudiendo a las urnas 8, comentando por redes sociales 4, no participa 2. Total, la sumatoria de la frecuencia absoluta, sabemos muy bien y hemos explicado en las anteriores sesiones, debe ser al tamaño de la muestra, en este caso 20 personas. Ahora, ¿cómo se halla la frecuencia relativa? HI. La frecuencia relativa es un cociente, hemos dicho, es una relación cociente que se obtiene por la frecuencia absoluta dividido entre el total de la muestra. En este caso, apoyando a su candidato, sería 6 entre 20, 0,30. Acudiendo a las urnas, 8 entre 20, 0,40. Comentando por redes, 4 entre 20, 0,20. No participa, 2 entre 20, 0,10. La sumatoria de la frecuencia relativa siempre me tiene que dar una unidad, ¿no? Ahora, en la columna de frecuencia porcentual, ¿cómo se halla? Se halla a partir de la frecuencia relativa. Vamos a ir multiplicando, en este caso, ¿por cuánto? Por 100, ¿no es cierto? Por 100. Bien, a ver, vamos a explicar un poco esto, ¿no? Esto vamos multiplicando por 100. O sea, 0,30 por 100 es 30. Agregamos porcentaje igual. 0,40 por 100, 40%. 0,20 por 100, 20%. 0,10 por 100, 10%. Entonces, la sumatoria de esta columna debe dar necesariamente 100%. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Ahora bien, les propongo algunas preguntitas que ustedes tienen que responder y de hecho las respuestas tienen que anotar en sus cuadernitos, en su portafolio, ¿ya? Tienen que registrar, por ejemplo, estas preguntas son solamente complementarios. Por ejemplo, ¿qué observas en la tabla de frecuencias? ¿Qué observamos en la tabla de frecuencias? En este caso estamos observando la información sobre la categoría, sobre la variable participación democrática en las elecciones 2021, ¿cierto? ¿Qué representa el conteo, chicos? El conteo representa pues la cantidad de respuestas para cada categoría que hemos recogido a partir de la encuesta. ¿Qué representa la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta está acá. ¿Qué representa todo esto? ¿No? Representa pues la cantidad de veces del conteo del conteo total de cada categoría, la cantidad de veces que está repitiéndose. Y la frecuencia relativa, hemos dicho, es un cociente que se aplica entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra, ¿no? Ahora, ¿qué representa la frecuencia porcentual? El porcentaje, ¿no? Proporcional para cada categoría, ¿no? En términos de porcentaje. ¿Qué representa el total 20 de la frecuencia absoluta? ¿Esto qué representa? Hemos hecho tamaño de la muestra. Hemos hecho la muestra con la letra N, ¿no es cierto? Esta es la muestra. ¿Qué representa la unidad en la frecuencia relativa? Aquí está la unidad. ¿Qué representa? Hemos hecho la unidad representa la sumatoria de la frecuencia relativa. La suma de todo esto tiene que ser igual a 1. ¿Y
cada una de estas categorías son fracciones, ¿no?, en decimales, ¿no?, de cada categoría que estamos estudiando. Y el 100% que representa el porcentaje total, la suma de todos los porcentajes. Bueno, eso hemos dicho ya. Y bueno, esa información tienen que registrar en su cuaderno. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la otra pregunta que se ha planteado Susanita también: ¿cómo puedo interpretar la tabla de frecuencias? Ahora vamos a pasar a la interpretación. Bueno, hemos realizado una lectura global de la tabla de frecuencias. Ahora es el momento de analizar los elementos de la tabla en función a los datos procesados. Ahora vamos a interpretar los datos de la siguiente manera, ¿no? La interpretación de datos es como ustedes tienen que leer la tabla, tienen que leer y comprender y sacar otras informaciones a partir de esa tabla. Es como una analogía. Por ejemplo, en el área de comunicación a ustedes les da un texto, y el texto, a veces la profesora les pregunta, o el profesor les pregunta, a ver, las preguntas literales, ¿de dónde sacan ustedes? Del texto, ahí están las preguntas literales. En cambio, cuando se les pregunta preguntas inferenciales, no está en el texto, sino en el contexto del texto. Entonces, igualito es aquí en una tabla. Nosotros podemos interpretar de manera literal la tabla de frecuencias, o sea, con los datos que están en la tabla, como también podemos interpretar de manera inferencial, o sea, que no están necesariamente los datos de la tabla, pero están allí implícitamente. Veamos aquí la diferencia entre esos dos tipos de interpretación. En la lectura 1, chicos, dice: del total de encuestados, el 40% de ellos opinan que acudirán a las urnas como parte de la participación democrática. Entonces, 40% es el dato, aquí está. Mientras que el 30% apoyarán a su candidato. ¿Dónde está eso? Aquí está. 30% apoyará a su candidato. Entonces, en las urnas. El 20% solo le sigue por las redes sociales. 20% por las redes sociales. Y el 10% no participa, no le interesa participar. ¿Se dan cuenta? Estos datos, mira, la lectura 1 está dentro de la tabla estamos sacando, ¿de acuerdo? Entonces, es una interpretación literal, casi lo que estamos viendo en la tabla. Mientras que en la segunda lectura, ustedes miren, vamos a ver, dice: mientras que el 90% de los encuestados reconocen que es necesario participar en los espacios democráticos. Espacios democráticos. ¿Y pero dónde está el 90%? Aquí no hay en esta tabla 90%. Pero sí nosotros podemos encontrar, mira, aquí en esas tres categorías, si sumamos, ¿cuánto sale? 30 más 40 más 20, ¿no? Ellos están de acuerdo de que tienen que participar en los espacios democráticos, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, ¿no? El 90%, ¿no?, reconoce que es necesario participar en los espacios democráticos. Pero el 10%, este último, considera que no quieren participar en los asuntos democráticos. Y nosotros nos preguntamos: ¿por qué este grupo de personas no quieren participar? ¿Qué pasa con este grupo de población? ¿Habrá alguna insatisfacción, que no están de acuerdo con la democracia? Entonces, mira, esas preguntas inferenciales podemos nosotros plantearnos, y ese tipo de inferencial y ese tipo de interpretación también podemos obtener a través de una tabla. En realidad existen diferentes formas de interpretar. Va a depender mucho de qué información ustedes están queriendo sacar, qué tipo de información quieren lograr a través de esa tabla. Entonces es necesario que ustedes sepan su objetivo bien claro de lo que están estudiando. ¿Ok? Muy bien. La otra pregunta que Susana nos ha presentado: ¿cómo ahora presento los resultados de mi encuesta? Bueno, ¿qué significa presentar los resultados de la encuesta? No basta a través de una tabla. Recuerden que en el flash informativo del día domingo no nos han presentado mediante una tabla la información, sino nos han presentado a través de un gráfico circular los resultados a boca urna, ¿no?, el flash informativo. Entonces, en este caso, en estadística existen distintas maneras de presentar los resultados de una encuesta, ¿no? En este caso va a depender mucho del tipo de la variable. Para la variable cualitativa, nosotros podemos usar gráfico de barras, hemos dicho, gráficos circulares, pictograma. Y para las variables cuantitativas, también hemos dicho, podemos usar gráfico de barras, histogramas, polígono de frecuencia, entre otros. En este caso estamos trabajando con variables cualitativas, por lo tanto vamos a usar gráfico barra, gráfico circular en esta sesión. ¿De acuerdo? Entonces, chicos y chicas, ahora vamos a presentar nuestra
nuestros resultados de la encuesta utilizando gráfico de barras. Para ello, chicos, primero tenemos que graficar un eje vertical que está aquí y un eje horizontal, ¿de acuerdo? En el eje vertical vamos a trabajar en este caso con la frecuencia absoluta. Acá está la frecuencia absoluta, ¿ya? Y tenemos participación democrática, esa es la categoría de estudio. Y en la frecuencia absoluta encontramos, ¿no?, en nuestra tabla el mayor dato es 8, pero hemos puesto hasta 10 aquí. Entonces vamos dando una escala proporcional a eso. En el eje horizontal vamos a poner las categorías del estudio para la pregunta 1. En este caso, apoyando a su candidato, acudiendo a las urnas, comentando por redes, no participe. Entonces, es una opinión de los electores, ¿ya? Ahora sí, vamos a levantar las barras proporcionales. Ahí está, las barras proporcionales, mira, apoyando a su candidato, mira, hasta, en este caso, ¿hasta dónde? Hasta 6, ¿no? 30%. Acudiendo a las urnas hasta 8. Comentando por redes sociales es hasta 4. Y no participa hasta 2, si se dan cuenta. Entonces, y así proporciona hasta esa altura cada barrita hay que levantar, y es necesario también cada barrita tiene que ser de distinto color para poder diferenciar. Y en la parte superior lo ponemos los datos, 30%, 40%, 20%, entonces ya tendríamos ya nuestro gráfico de barras. Eso hemos explicado en la anterior sesión. No se olviden finalmente poner el título, en este caso el título es encuesta sobre la participación democrática de los electores, y ponemos gráfico 1 porque es nuestro primer gráfico que ha sido, ¿no?, en este caso hemos sacado para la pregunta 1 de la encuesta. Y aquí faltaría la leyenda, lo pueden agregar ustedes, ¿ok? Esta parte ya hemos explicado y espero que hayan entendido cómo hacer esta gráfica de barras. Bien, también hemos hablado no solamente del gráfica de barras, también hemos hablado de que vamos a hacer en esta sesión gráfica circular. ¿Pero qué cosa es una gráfica circular? Primeramente, el gráfico circular es un diagrama que muestra los datos en sectores circulares. Aquí está, sectores circulares, fáciles de entender. Cada sector circular representa una categoría de datos y el tamaño es proporcional a la frecuencia, puede ser frecuencia absoluta o relativa o porcentual. En este caso vamos a trabajar porcentual. Este tipo de gráficos se suele usar con las variables cualitativas. Ahora ustedes me dirán qué cosa es un sector circular. Recuerden que un círculo tiene 360 grados, ¿cierto? El ángulo de cada porción, ¿no?, de cada porción debe ser proporcional a la frecuencia de cada valor. Por ejemplo, si un valor representa, digamos, 50%, en este caso, del total de elementos del sector circular, tendría que ser con un ángulo de la mitad de 360 a 180 grados, ¿no? No obstante, existen unas pequeñas fórmulas para que ustedes pueden convertir, ¿no?, pueden calcular cuál es el ángulo del sector circular. ¿Y qué cosa es el sector circular? Esta parte que estamos viendo de color rosadito, eso es el sector circular. Tiene un ángulo central alfa, radio, entonces toda la vuelta es 360 grados el ángulo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que calcular es este ángulo alfa, cuánto mide, y el ángulo va a medir en grados sexagesimales. Aquí les presento las fórmulas. Si ustedes están hallando con frecuencia absoluta, el ángulo alfa lo pueden hallar 360 sobre n. ¿N qué cosa es? Tamaño de la muestra, ¿cierto? N es tamaño de la muestra. Eso si ustedes utilizan la frecuencia absoluta, o sea, la frecuencia absoluta es FI. Ahora, si ustedes están usando para hacer la gráfica circular la frecuencia relativa, hemos llamado que la frecuencia relativa es HI, entonces tendrían que usar simplemente esta segunda fórmula, 360 grados por la frecuencia relativa, o sea, por HI. Esa fórmula tendrían que usar. En este caso, mira, en el ejemplo de este caso, para Susana le están diciendo, hace una gráfico circular con la frecuencia porcentual. Entonces, ¿cuál de las fórmulas usar? Usaremos la tercera. Aquí está la frecuencia porcentual. Para ello, hacemos 360 entre 100% por la frecuencia porcentual. Porcentajes por porcentual, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, eso vamos a utilizar. Veamos, ¿no? Para cada una de las categorías, apoyando a su candidato, tenemos 30%, acudiendo a las urnas 40%, comentando por redes 20%, no participantes. Entonces, para cada uno vamos a usar la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, a continuación vamos a pasar a la pizarra virtual, donde vamos a calcular, en este caso, el ángulo para cada uno de las categorías que estamos estudiando.
En este caso, para apoyando a su candidato, tenemos frecuencia porcentual que viene a ser 30%. Entonces para eso vamos a calcular. Tenemos la fórmula, miren chicos, la fórmula tenemos aquí para calcular el ángulo alfa, 360 entre 100%. Entonces con esa información vamos a calcular, ¿ya? Entonces para este dato, bien, el ángulo alfa sería entonces igual a 360 grados. Si ponen ustedes 360 grados sobre 100 por 100 ¿por quién? Por la frecuencia porcentual. ¿Cuál es la frecuencia porcentual aquí? 30%, y eso vamos a poner aquí arriba, 30 por 100. Recuerden chicos, cuando un número no tiene denominador, su denominador es 1, ¿cierto? Eso sabemos muy bien. Ahora, toda esta expresión va a ser igual a una sola fracción. 360 grados por 30%, ¿de acuerdo? Sobre 100% por 1 es 100%, nada más. Muy bien. A continuación vamos a proceder a operar esta última expresión. Para ello chicos, vamos a primero simplificar los porcentajes, porque ahí arriba un porcentaje y abajo un porcentaje. Simplificamos los porcentajes. Luego podemos simplificar los ceros, un 0 arriba y un 0 abajo. Acá también otro 0 arriba y otro 0 abajo. ¿Qué nos queda finalmente? Finalmente queda igual 36 grados, queda aquí por 3. Y eso aquí es igual chicos. Y eso multiplicando con la calculadora o manualmente, aquí va a ser igual. ¿Cuánto va a ser? 108 grados. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta. ¿Ya? Sencillo, ¿no es cierto? Bien. Ahora, para el ángulo, para la siguiente categoría, acudiendo a las urnas, que es 40%, aquí está. También podemos elaborar aquí lo mismo. Vamos a escribir esta fórmula. 360, voy a rectificarme. Ya, ahora sí. Escribimos 360 grados sobre 100%. Ya. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es su frecuencia porcentual? 40%. Igual, aquí ya no vamos a hacer este paso que hemos hecho, vamos a hacer de frente, vamos a simplificar, ¿de acuerdo? Porcentaje se va a simplificar con porcentaje 0 con 0, otro 0 con 0. ¿Qué nos va a quedar? Nos queda pues 36 grados se pone así, por 4. Y eso aquí es igual, me dice por ahí es 144 grados. ¿Cierto? 144 grados. Esa sería la respuesta. Bueno, como ejercicio ustedes lo sacan para 10%, para 20% y 10% aquí, ¿ya? Entonces solamente eso nomás les voy a demostrar. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ya estamos entonces en la diapositiva. Efectivamente el ángulo A1 vale 108 grados, ángulo A2 144, ángulo A3 72 grados y ángulo A4 36 grados. ¿De acuerdo? Con esta información chicos vamos a completar este cuadro. Miren, aquí lo que estamos completando chicos es para la primera categoría. De 30% sale su ángulo 108 grados, de 40% 144, de 20% 72, 10% 36. Recuerden que hemos agregado una columna ángulo del sector circular y la sumatoria de esto tiene que dar siempre 360 grados. ¿Ok? Entonces con eso ya tenemos nuestro cuadrito ya para poder graficar el gráfico circular. Bueno, bien, ahora ¿cómo se hace el gráfico circular? ¿No? ¿Cómo se hace el gráfico circular chicos? El gráfico circular se realiza pues haciendo un círculo, así como esto, un círculo. Y para cada categoría vamos a
midiendo con el transportador esta circunferencia. Por ejemplo, para la primera categoría, apoyando a su candidato, ¿no? Nosotros hacemos un radio, lo trazamos y con un transportador medimos 108 grados. Luego, para la otra categoría, acudiendo a las urnas, después del último radio, medimos 144 grados. ¿De acuerdo? Para la otra categoría, comentando por redes sociales, medimos 72 grados, lo que quedaría 36 grados. Toda la vuelta tiene que dar 360 grados. Es necesario que cada sector ustedes lo pinten de distinto color, ¿no? De diferentes colores, ya al gusto de ustedes eso, y lo van pintando. Y además en el exterior vamos a poniendo su frecuencia porcentual. Por ejemplo, de 108 grados es 30%, acá está. De 144, 40%. De 72 grados 20% y otro 10%. Entonces agregamos el título y la leyenda. En la leyenda vamos a representar que este representa apoyando a su candidato, acudiendo a las urnas, comentando por redes, no participen. De esa manera quedaría ya nuestra gráfica. Aquí está la explicación de lo que estamos diciendo, chicos, ¿ya? Entonces es necesario que ustedes que sigan esas preguntas. Luego también, a partir de este gráfico, podemos interpretar, así como lo hemos interpretado en la tabla anterior, con la misma interpretación, ¿no? Porque en el gráfico circular se nota más rápido cuál es el sector más grande, la torta más grande se puede decir también, el de 40%. Entonces por eso les decimos así, del total de encuestados, la mayoría, con el 40% de ellos opinan que acudirán a las urnas como parte de su participación democrática, mientras que el 30% de esto está apoyando a su candidato y el 20% solo le sigue por redes sociales y el 10% no le interesa participar. ¿Se dan cuenta? Es una interpretación literal a partir de este gráfico. Entonces, de esa manera se construye el gráfico circular, chicos. Lo más difícil de repente es solamente esta parte, convertir, como hemos visto, así fácil, y realizar un círculo. Bueno, ustedes pueden utilizar así manualmente, como le he dicho yo, como también pueden usar el aplicativo Excel, que es más rápido todavía hacer los gráficos circulares. ¿Ok? Muy bien. A continuación vamos a continuar resolviendo esta situación problemática. Ahora vamos a plantearnos conclusiones sobre la participación democrática en nuestra familia. Bueno, en las diapositivas anteriores que hemos explicado, nosotros hemos leído e interpretado las tablas de frecuencias. Por otro lado, aprendimos también a elaborar gráficos de barras y circular, ya hemos visto ya. Ahora lo que vamos a hacer es leer y interpretar los gráficos estadísticos que hemos elaborado sobre la partición. De este modo podremos obtener información valiosa para plantear nuestras propias conclusiones interesantes, ¿no es cierto? Entonces, chicos y chicas, miren, aquí está el gráfico 2, nuevamente les presento, en este caso, gráfico 1, ¿no? Lo que hemos visto. En este gráfico 1, como estamos viendo, chicos, ya hemos visto cómo se elabora este gráfico. Ahora lo que hay que leer es este gráfico. Y para ello tenemos algunas preguntas que les estoy planteando aquí. Miren, observemos el gráfico y respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué nos dice el título? Cuando ustedes ven un gráfico de frente, no leen las barras. Primero tienen que ver el título. ¿Cuál es el título? Esa parte. Esto es lo que tienen que ver. ¿De acuerdo? Encuestas sobre la participación democrática de los electores en 2021. De eso se trata el gráfico. Entonces, eso es lo que tienen que leer, ¿ya? El título. ¿Qué representan las palabras en el eje horizontal? ¿Dónde está el eje horizontal? Aquí está el eje horizontal. ¿Qué representa? Opinión de los electores, que son las categorías de estudio que estamos analizando. Eso representa eso. ¿Qué representan las palabras en el eje vertical? Acá está. ¿Qué representa eso? La variable de estudio, de esta participación democrática de las personas en las elecciones. Su frecuencia absoluta. Aquí está la frecuencia absoluta, FI. ¿Qué representan los números que están en el eje vertical? Estos números 1, 2, 3, 4 hasta 10 es la distribución, ¿no? A una escala de la frecuencia, ¿no? De la frecuencia absoluta. Recuerden que hemos hecho el mayor dato. El mayor dato tienen que encontrar, en base a eso tienen que distribuir con una escala adecuada. Ya les he dicho eso en la anterior sesión. ¿Por qué las barras tienen distintos tamaños? Naturalmente son proporcionales a la frecuencia absoluta, ¿no? Cada categoría es proporcional a la frecuencia absoluta. Ahí estamos viendo, mira, ¿no? Proporcionales. Bien. De esa manera se lee el gráfico, chicos. Ahora vamos a leer e interpretar el gráfico respondiendo a las siguientes preguntas. Vamos a interpretar, eso solamente estamos leyendo. Ahora vamos a interpretar. La
pregunta sería, ¿cuántas personas consideran que no hay espacios de participación en las elecciones 21 y qué porcentaje de total representa? ¿Cuántos de ellos consideran que no hay espacios de participación democrática? El 10%, ¿no? ¿Pero cuántos son? Son 2, acá está la respuesta, 2. ¿Y qué porcentaje representa? 10%, ¿de acuerdo? Eso nos está diciendo. ¿Cuántas personas y qué porcentaje de los parientes afirman que acudirán a las urnas como un deber de su participación democrática? A las urnas, acudirán a las urnas. ¿Cuántas personas? No sé, ¿cuántas personas? Aquí está, 8. ¿Y cuánto por ciento representa? Es 40%. ¿Ya? De esa manera estamos interpretando. ¿Cuántas personas en total han dado su opinión a este gráfico? El total, ¿cuántos han dado en total? ¿De dónde voy a sacar eso? No hay aquí el total, pero voy a estar sumando, pues. ¿Cuántos eran? Mira, acá hay 2, y acá hay 4, ¿no? Acá hay 4, y acá hay 6, y acá hay 8. ¿Cuántos suman todo eso? Acá está, 2 más 4, 6, 6 más 6, 12 más 8, 20, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas personas representan? Igual a 20. ¿Y ese 20 qué era? Ese 20 era tamaño de la muestra, tamaño igual a n, tamaño de la muestra. ¿Se recuerdan que ha hecho una encuesta a 20 personas? Eso representa eso. ¿Qué porcentaje de los encuestados opinan que comentando por redes sociales es una forma de participación democrática en los tiempos de pandemia? ¿Dónde está eso? Comentando, acá está. ¿Qué porcentaje? Dice, acá está 20%. Bueno, y así podemos ir planteando algunas preguntas y ir respondiendo. No se olviden registrar estas respuestas en su cuaderno, chicos. Cuando ven este icono es para registrar en el cuaderno, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a llegar ya a las conclusiones. Vamos a sacar nuestras conclusiones ya a partir de este gráfico para la pregunta 1. Pero primero, ¿qué cosa es una conclusión estadística? Las conclusiones vienen a ser hallazgos o descubrimientos que arrojan una nueva información sobre un tema de estudio. Para ello deben seguir los siguientes pasos. Primero, tienen que leer e interpretar todas las tablas o gráficos estadísticos que representan los datos recogidos sobre un tema de estudio. En este caso, de la encuesta. Eso es lo que tiene que ser. En este caso, hemos analizado, hemos leído, hemos interpretado ya los resultados de la primera pregunta de la encuesta. Les queda la pregunta 2 y 3, eso va a quedar como tarea para ustedes. Luego también tienen que analizar las informaciones obtenidas de la interpretación, ¿no? Tenemos que analizar las tablas y gráficos. Pero aparte de eso, también tenemos que comparar con otras fuentes diversas relacionadas al tema, no solamente con lo que ustedes están obteniendo a través de ese gráfico, también hay que ir por otras fuentes. Efectivamente, de repente hay otras investigaciones que han publicado similares y tenemos que leer eso. Bueno, finalmente escribimos las conclusiones en base a esa información obtenida de lo que estamos procesando y analizando los datos. Bien, veamos ejemplos, en este caso, de conclusiones. Para poder dar las conclusiones de nuestra investigación, en realidad yo les he dicho que aún falta terminar nosotros hacer las tablas y los gráficos para la pregunta 2 y 3 de la encuesta. Sin embargo, podemos adelantar algunas conclusiones previas, son conclusiones preliminares, se llama eso. Miren, la primera conclusión que llegamos con este hallazgo sería: en cuanto a la participación democrática de las elecciones 2021, la mayoría, eso es importante, chicos, la mayoría considera que está acudiendo a las urnas es una forma de participación democrática por nuestro país, ¿cierto? La mayoría están acudiendo. Solo 2 consideran que no les interesa participar, lo cual implica tomar en cuenta su opinión y indagar el motivo por qué su no participación. Entonces, hay 2 personas que dicen que no, pero ¿por qué? Pues tenemos que preguntar y eso tenemos que investigar. La segunda conclusión sería preliminar: en nuestros parientes cercanos afirman que la participación democrática es un deber de todos y todos los ciudadanos que debemos cumplir. Se dan cuenta, si la mayoría están participando, ya sea yendo a votar o apoyando a sus candidatos o desde redes sociales, entonces es un deber, consideran. Así es una conclusión que no está en el gráfico, pero llegamos a esa conclusión. Seguramente hemos leído fuente exterior para poder llegar a esa conclusión. La tercera conclusión: apoyando a sus candidatos y comentando por las redes es una forma de participación democrática. En estos tiempos de pandemia, ya que ya no hay mítines como lo hacían antes los candidatos, ahora tenemos que seguir por las redes sociales, es una forma de participación democrática. Y así, chicos, podemos obtener otra conclusión tal vez, pero es una conclusión preliminar que hemos puesto, ¿ok? Bien, ahora les presento el reto de la tarea, que va a estar en el formato de la tarea que les voy a dejar. Y aquí entonces ustedes tienen que responder según este formato y enviar sus trabajos
a través de la plataforma Classroom o WhatsApp. Bien, vamos a pasar entonces a explicar el reto de esta semana. Bien, ahora vamos a explicar el reto de esta semana, chicos. ¿Cuál es el reto de esta semana? Primero, tienen que llenar sus nombres, apellidos, nombres, grado y sección. Dice, a continuación elabora la tabla de frecuencias y sus gráficos estadísticos para la pregunta 2 y 3 de la encuesta de Susana. Luego lee e interpreta los gráficos, finalmente elabore sus conclusiones finales. Por último, responda a la tabla de autoevaluación de esta actividad y envía su trabajo vía Classroom o WhatsApp con sus respectivos datos. Esa es la tarea en concreto. Ahora, yo les estoy dando ya algunos formatos ya para que ustedes puedan completar este reto, esta tarea. Ya tienen solamente es para completar y les voy a explicar eso cómo lo van a completar, este formato de la tarea. Veamos. Primero tienen que elaborar la tabla de distribución de frecuencias para la pregunta 2. Aquí está la pregunta 2 de la encuesta. ¿Y cuál era la pregunta 2? ¿Por qué medios usted va a dirigir al local de su votación el 11 de abril? Esa era de la pregunta, ¿no? Completa la siguiente tabla con una muestra de 20 personas. Entonces, esta es la tablita. Aquí están las categorías, mira, caminando, por taxi, propio vehículo, no iré a votar. Entonces, aquí está el conteo ya hemos puesto ya, porque con esa información van a trabajar ustedes. Entonces, lo que tienen que completar ustedes, primero el título de esta tablita, tabla 2, su título. Luego, frecuencia absoluta aquí tienen que completar. ¿Dónde van a sacar frecuencias? Del conteo van a sacar, por ejemplo, aquí sería 4, y así sucesivamente. La suma total tiene que dar 20. Tienen que calcular la frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Eso es lo que tienen que hallar. Una vez que han terminado este cuadrito, ahora pasan a elaborar la gráfica 2 de barras de la tabla 2 de la anterior tabla. ¿En función a qué? En función a la frecuencia porcentual, no, absoluta, perdón, frecuencia absoluta. Luego escriben sus interpretaciones en la parte inferiores. Ya lo tienen aquí el gráfico, mira, el horizontal y vertical. Lo único que falta, ustedes tienen que poner porcentual aquí en frecuencia absoluta y aquí las categorías y levantar las barritas y los datos, ¿ya? Eso es lo que van a hacer. En esta parte les está pidiendo que ustedes interpreten el gráfico 2 o la tabla, ¿no? Por lo menos 2, 3 interpretaciones o una interpretación bien hecha, ¿ya? Aquí tienen que interpretar. Luego, vamos a la tercera pregunta. Elabora la tabla de distribución de frecuencias para la pregunta 3 de la encuesta. ¿Cuál era la pregunta 3? Usted ya definió su voto o aún le falta. Complete la siguiente tabla con una muestra de 20 personas. Igual, el título de la tabla. Aquí están las categorías para esta pregunta. Mi voto está definido, estoy confundido, votaré en blanco, viciado, ¿no? Entonces aquí está el conteo para 20 personas. Igual, completando frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. En este caso, una vez que han completado esta tabla 3, elaboran la gráfica circular, le estoy pidiendo aquí, no de barras, circular para la gráfica circular 3 para la tabla 3, ¿de acuerdo? En función aquí, en función a la frecuencia porcentual, esta vez van a tomar el porcentaje. Luego escribe su interpretación en la parte inferior. Entonces, en este espacio blanco que estoy dejando, hacen su frecuencia, su gráfico circular, su tortita aquí, bien pintadito, bien bonito. Luego, aquí su interpretación de ese gráfico o de esa tabla, ¿de acuerdo? Lo mismo que el anterior. En la parte 5, finalmente elaboramos nuestras conclusiones a partir de la tabla 1, 2, 3 o gráfico 1, 2, 3. Puede escribir conmigo una conclusión para cada tabla. Recuerden que nosotros hemos hecho la tabla 1 y el gráfico 1 ya hemos hecho nuestras conclusiones. Yo he dejado 3 conclusiones. Entonces, ustedes eligen cualquiera de esas conclusiones y le copian aquí en la parte 1. Ahora, las conclusiones 2 y 3, ustedes sacan de sus conclusiones de lo que han interpretado, ¿no? Entonces, les sugiero una para cada pregunta, su conclusión. Aquí, ¿ya? Con eso estarían terminando el trabajo. Bueno, eso es todo el trabajo de esta semana. Por último, chicos, como parte de la autoevaluación, ustedes tienen que responder llenando esta tablita de lo que ustedes están aprendiendo a través de esta plataforma virtual. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes completen esto de lo que han logrado. Estoy en proceso de lograrlo. O qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes, sus sugerencias. Entonces, de esa manera, chicos, terminan eso. Luego envían su trabajo a través de la plataforma Classroom. Entonces, eso sería todo, chicos, y les agradezco mucho por esta atención que han tenido a cada uno de ustedes, y muchas gracias.